Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de Genesis Ascended parte 1. Y es que, como ya sabréis, hace unos cuantos días vimos en el canal cómo lucían las criaturas de Genesis 1 aquí en Ark Survival Ascended. También ayer os subí un vídeo de todas y cada una de las variantes X, como lucen aquí también en Asa, junto a las nuevas incorporaciones X que también se han añadido al plantel de criaturas ya existentes que teníamos en el Evolved. Y es que en este vídeo vengo a enseñaros cómo hace 6 años que me fijé en el canal, 6 años, cómo pasa el tiempo de rápido, que subí básicamente este vídeo en el Evolved. En este vídeo vamos a ver las criaturas VR, las criaturas de Dinotar corruptas que aparecen en la batalla final contra el boss, que sí, también os voy a enseñar cómo luce el Muether, cómo luce el boss final, pero eso lo veremos dentro de unos cuantos días porque obviamente antes hay que subir otras cositas. Con lo cual, ayer me fijé en el canal que ya han pasado 6 años de la salida de Genesis 1 en el Evolved. 6 años. Cómo pasa el tiempo, cómo asusta el tiempo, lo rápido que pasa. Ayer me dio por pensar, y es que cómo pasa el tiempo de rápido, el tiempo se esfuma y no vuelve, así que pasad vuestro tiempo con vuestros seres queridos porque ese tiempo que paséis no os lo va a devolver la vida nunca. Porque el tiempo pasa muy rápido y no nos damos cuenta de lo acelerado que va el tiempo y lo acelerado que va todo. Con lo cual, disfrutad de la vida, vivir y ser felices. Dicho esto, gente, ya tengo aquí preparadas las criaturas junto a los NPCs que también salen en la batalla. Diréis, faltan 2 playings. Pasa como en el Evolved y me di cuenta ayer. Ni el Diodon ni el Yutyrannus salen como Dinotar corruptos. Aparecen con la skin normal. O sea, es increíble. O sea, ni eso han arreglado aquí en el Ascended, ni eso. Pero como veis así en un primer vistazo, pues se ven mucho mejor las criaturas VR que en el Evolved, obviamente. ¿Dónde va a parar? Valga la redundancia. Y es que mirad, aquí tenemos al Raptor, mirad cómo mola. A ver, ¿puedo volar? Sí, puedo volar. Pero quiero desplazarme lentito. Ahí. Aquí tenemos al Raptor, mirad qué bonito es el Raptor. Está muy guapo el Raptor. Como mola. De hecho, también tendríamos la skin de Dinotar para el superviviente, si mal no recuerdo, ¿no? Voy a ver si la puedo conseguir para enseñarosla en el próximo vídeo de hoy, porque hoy se vienen cositas como las olas de Genesis 1, ¿no? Turbulentas. Se vienen cosas turbulentas en el día de hoy, porque después de este vídeo vamos a ver todas las cosas que trae este Tides of Fortune y también veremos las skins. Así que ojito con eso. Aquí tenemos el Raptor. Bien chulinguil. Aquí tenemos al Trike. Que no sé por qué, os lo vuelvo a repetir, o sea, no sé por qué el Diodon y el Yutyrannus no tienen skin de Dinotar corrupta. O sea, luego a lo mejor en el juego sí salen, pero tú las spawneas y no lo tienen. O sea, es una completa locura. Este sería el Trike. Bien guapo él. La verdad que me gustan más estas variantes que en el Evolved, Están mucho mejor hechas. O sea, están mucho mejor hechas. O sea, parecen como las variantes Tech, pero con alguna variación, ¿no? Por lo que me estoy dando cuenta en la forma de los picos de la cabeza y todo eso, ¿no? Son como las variantes Tech, pero son variaciones de ellas, ¿no? En plan con esta skin. La verdad que está chula la skin. Estas criaturas obviamente no se pueden domesticar, salen salvajes, con lo cual te tienes que enfrentar a ellas en el boss final. Pero mirad, la Reaper King, que también está muy chulo. Está muy guapo, O sea, mirad, qué ser etéreo, Qué ser etéreo el Reaper King, Reaper King hasta en la sopa, también te digo, Reaper King hasta en la sopa. O sea, es que me parece un diseño que... Yo creo que en cuanto a diseño es uno de los mejores que tiene Ark, Corregidme si me estoy equivocando. O sea, es uno de los mejores, literal. Una criatura así alienígena, xenomórfica. Está muy pero que muy guapa. Y luego tenemos al Giganoto. Que el Giganoto pues también tiene aquí su variante VR. Que ya os digo que estas criaturas no se pueden domesticar, ¿vale? Salen en el boss final. No me acuerdo si podías conseguir la skin de alguna forma para ponérsela a tu Dino. No recuerdo muy bien, corregidme por los comentarios. Pero creo que no se podían conseguir. Creo, Son tantas cosas ya de Ark que es que uno se cuaja, ¿no? Y aquí tenemos todas las criaturas. Faltaría el Diodon, ya digo, y el Yutyrannus, que obviamente pues no sé por qué no salen con la skin de Dinotar corrupto. Pero tendríamos tanto al Raptor, al Trike, al Rex, al Xenomorfo, o sea, al Reaper King
y al Giganoto. También en esa boss fight, ¿vale? También aparecerían estos seres de por aquí, que serían los avatares corruptos, ¿no? Tendríamos a este, que estaría con un arco. Mirad qué chulo está. Los diseños de los NPCs como que están mucho mejores también, mucho más trabajados, ¿no? Están mucho más guapos. Luego tendremos aquí al de lanza. Ya os digo, os dejaré igualmente los comandos en la descripción, pero el de los NPCs salen salvajes. Tenéis que tener cuidado a la hora de sumonearlos porque si salen salvajes os pueden reventar, ¿no? Os pueden reventar. Aquí tenemos al de la lanza. Aquí tenemos al granadero, que obviamente está en stand-by, ¿no? Porque no tiene granadas. O si las tiene, pero las tiene guardadas en el bolsillo, ¿no? Y luego tendríamos al del Rifle Tech, que sería este de aquí. Pero en sí, o sea, el diseño de los Dinotars y de los avatares corruptos está muy chulo, ¿eh? Ahí podréis ver por la espalda el tema de la corona y tal. Y que tienen el culillo en plan como atravesado, ¿no? Toda la columna. Tienen atravesada la columna, ¿veis? Tiene atravesado toda la columna y parte del glúteo. ¿No? Y estos serían todos los avatares y dinotars corruptos, la verdad. No hay más. Yo hubiese esperado que metiesen algún otro VR más, porque sí es cierto que han añadido variantes X de Garuga, pero Dinos VR molaría que hubiese alguno más, ¿no? Porque sí es cierto que son muy poquitos, ¿no? Serían 3, 5 y 2, 7 con el Yuti con el Diagon. Serían 7 y estos serían los NPCs que salen también en la boss fight. Que ya os digo, dentro de unos días veremos la batalla del boss final. Bueno, la batalla no. Veremos el boss final a ver cómo luce aquí en Asa, ¿no? Y también el Mueder, la verdad. Están muy chulas, ¿eh? No sé vosotros qué pensáis, dejadmelo por los comentarios, pero para mí me parecen una auténtica locura. Me gustan más que las de Evolved. De hecho, las de Evolved, si no recuerdo mal, algunas parecían como que estaban calvas, ¿no? Que no tenían esa corona y la verdad que un poco F, ¿no? Pero bueno, estos serían los avatares corruptos y los Dinotar corruptos que tenemos actualmente en Ark Ascended. Ya os digo, o sea, hubiese esperado que añadiesen alguno más VR, pero no ha podido ser, chicos, no ha podido ser. Ya os digo, si te ha gustado el vídeo, revienta el botón de like. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Luego más tarde tendréis el vídeo viendo todos los detalles of Fortune. Así que ya te digo, si me ves desde el móvil de la GPR, que no cuesta nada, crack, y ayudas a que el vídeo se esparza más por YouTube. Que tengáis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.